colocar también en su plataforma. Muy bien. Ya. A ver. A ver, continuamos con el tema de los aspectos elementales. ¿Sí? A ver, cuando nosotros hablamos de estos elementos, como les estaba diciendo, estos aspectos son 4. Uno de ellos es la confidencialidad. La privacidad, que también se le conoce como privacidad, ¿no? Todos nosotros tenemos información, manejamos datos. Esos datos van a tener ciertos mecanismos, va a tener ciertos procesos, de tal manera que nosotros vamos a proteger esa confidencialidad, ¿no? La seguridad informática, aparte de manejar sistemas computacionales, mecanismos, normas, etcétera, se encarga de prever, gestionar y minimizar riesgos. La confidencialidad viene a ser una de las formas como podemos nosotros evitar que se ocasione ciertos riesgos, ¿no? Frente a algunos peligros inminentes o algunas amenazas del medio externo. Generalmente las amenazas son del medio externo. Por ejemplo, los virus informáticos, por ejemplo, es una amenaza, ¿no? Los intrusos, por ejemplo, también personas no autorizadas pueden tener acceso a esa información de manera externa. Muchas veces nosotros decimos, pero vamos a almacenar esa información, esa data, con contraseñas. Sin embargo, a veces no es segura, ¿no? Por ejemplo, si nosotros damos una contraseña con una seguridad en la cuenta de Windows, puede ser vulnerable, ¿no? Si, por ejemplo, se elimina esa cuenta, formateando la PC, y nuestra data, por ejemplo, importante está en otra unidad de la misma PC y se puede ver después de eliminar esa cuenta, entonces va a ser vulnerable y no va a estar segura. Entonces, esa confidencialidad, ¿cómo nosotros podemos salvaguardar? ¿Cómo nosotros podemos tener un mayor control sobre ello, ¿no? Entonces, ahí viene el término de cifrado de contraseña, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en algunos sistemas de información se requiere que el cifrado de datos sea seguro, sea de lo mejor, mayormente seguro y estable, ¿no? Un cifrado de datos eh, combina pues ciertos niveles de seguridad en la combinación de caracteres. Por ejemplo, si nosotros abrimos una cuenta de ahorros, piden que nuestro nivel de seguridad hoy en día sea, que no sea una contraseña fácil de, ¿cómo se dice? De vulnerar, ¿no? Por ejemplo, la fecha de nacimiento, los números de 1 a 3, ¿no? Exigen muchas veces que esa confidencialidad sea segura, combine caracteres, combine números, letras, de tal manera que le permita ser relevante con respecto a la seguridad. Por ejemplo, si hablamos de cifrado de la información, también estamos viendo el tema de confidencialidad, ¿no? Mecanismos que se utilizan, etc. Ahora, cuando hablamos del tema de integridad, ¿qué se refiere el tema de integridad? El tema de integridad muchas veces nosotros hablamos así de manera muy fortuita, ¿no? Que quizás no le damos mucha pertinencia, no le damos mucha relevancia al caso. En el tema de integridad tiene que ver, un ejemplo del tema de integridad tiene que ver, por ejemplo, con los filtros. Muchas veces la información que se procesa sigue un proceso de filtros. Un proceso de filtro que ese filtro generalmente nos va a dar a nosotros una seguridad
con un mejor control. ¿Qué nos habla esta propiedad de integridad? Nos habla del aseguramiento en la calidad de la información, ¿sí? Por ejemplo, los filtros. ¿Qué más nos habla aquí? Nos habla, por ejemplo, si los datos que son recibidos pueden ser recuperados una vez que hayan sido enviados o almacenados. Por ejemplo, si nosotros formateamos nuestra memoria USB, ahí ha habido archivos importantes, ¿lo podremos recuperar? Se podría recuperar, sí, a nivel lógico, algunos archivos con el uso de algunos programas. En este caso, por ejemplo, el Recuba. Sin embargo, esos archivos se logran recuperar físicamente, pero cuando se quiere abrir su contenido no lo abre, sale error. O algunos sí lo abre, pero tienen otro nombre diferente, ¿no? Entonces, el nivel de integridad tiene que ver con ese tipo de seguridad, que sea una seguridad fiable. Y sobre todo, que tenga un filtro adecuado. Entonces, eso es lo que nos implica el término de integridad. La calidad de que la información sea recuperada en su debido momento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos habla este aspecto, que es muy importante. ¿Ya? Otro tema que tiene que ver acá con respecto al tema de seguridad. Hablamos, por ejemplo, con respecto a la disponibilidad. En el uso de los recursos informáticos, ya sea usando diferentes medios informáticos, inclusive las redes sociales, algunas páginas web, etcétera. Cuando hablamos de disponibilidad, es el grado que muchas veces es requerido por el usuario, ¿no? Pero debidamente autorizado. ¿Cuándo autorizas o deniegas una información? ¿O cuándo se autoriza o se deniega una información? Cuando se tiene que cumplir ciertas reglas. Por decir, los medios de acceso, los controles de acceso. Ciertas reglas se van a tener que autorizar para que pueda, de esa manera, tener un buen alcance frente a ello, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que un usuario es debidamente autorizado, ¿sí? Frente a una determinada situación, por la cual va a acceder a un sistema integrado de información por un determinado periodo, ¿no? Un periodo de tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de disponibilidad. Cuando ustedes acceden, por ejemplo, a la banca móvil del BCP, en la banca móvil del BCP ingresan con su contraseña, su usuario, ¿no? Y tiene un determinado tiempo de disponibilidad de acceso, por ejemplo, 20, 30 segundos, ¿no? Por ejemplo, 120 segundos es para poder tener acceso a entrar a nuestra tarjeta del BCP personal por la banca móvil, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya uno ve la transacción, ve algunos datos, entonces uno va a estar atento a que si la información que está disponible es correcta, ¿no? Entonces, una vez que uno ya no quiere esa información, nos da un plazo de 20, 30 segundos para que se cierre la sesión de manera automática, ¿no? Por ejemplo. Ese es un ejemplo de disponibilidad. Entonces, los bancos, las cuentas bancarias utilizan eso para dar una seguridad, ¿no? al sistema de información. Otro aspecto que tiene que ver, esta parte fundamental, es la autenticidad. Cuando hablamos de autenticidad, se trata de proporcionar que los medios sean originales, sean datos correctos, y que los que enviaron fueron debidamente enviados y recibidos. ¿Cómo así, por ejemplo? ¿Cómo garantizo la autenticidad, por ejemplo, de una clave? Ustedes, por ejemplo, en su aula virtual quieren cambiar su clave. Les pide que ingresen la clave que tenían antes, coloquen la clave nueva y confirmen la clave nueva. Esa confirmación o esa reconfirmación es un ejemplo de autenticidad.
Otro ejemplo, Profesor, un ejemplo también podría ser en el mismo aplicativo de WhatsApp, que para poder ponerlo en función, la aplicación de WhatsApp tiene que llegar un mensaje de texto al número que vamos a activar, porque si no, no se podría utilizar. Ese sería como un mensaje también de confirmación para poder ingresar la clave. claro, sí, también, ese es otro ejemplo de autenticidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes crean su nueva cuenta, por ejemplo, quieren crear una nueva cuenta de correo electrónico en Gmail, les va a pedir que datos que realmente garanticen esa autenticidad, le garanticen ese nivel de seguridad. Por ejemplo, un correo electrónico alternativo. Por ejemplo, también puede ser un número de celular, ¿no? Les envían un mensaje de texto, un código de 3, por ejemplo, 4 dígitos, 6 dígitos, dependiendo, ¿no? Entonces, ese es el nivel de autenticidad que nosotros debemos conocer. ¿Ya? Entonces, en el nivel de confidencialidad sí viene a ser todo lo que es la data, la información en sí, que se tiene que dar ciertos mecanismos que garanticen la seguridad de esa información en los datos. Por ejemplo, las contraseñas, los patrones, ¿no? Los códigos, por ejemplo, los códigos QR, ¿no? Esos son ejemplos de nivel de confidencialidad, que van a proteger nuestra confidencialidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de integridad, tiene que ver con el nivel de recuperación. ¿Qué tal viable, qué tal fiable que mediante un filtro esa información sea debidamente respaldada, ¿no? Que esos datos almacenados garanticen pues que se puedan recuperar, ¿no? O qué mecanismo se puede hacer para que pueda recuperarse de esa manera, si se, que se eliminan o se borran. Por ejemplo, si hablamos del sistema operativo, están los famosos backups, ¿no? Los backups o las copias de respaldo. Cuando hablamos de integridad, por ejemplo, en el WhatsApp también tiene su copia de respaldo, ¿no? Se genera en el WhatsApp la copia de respaldo en megas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro WhatsApp va a estar vinculado a una cuenta de correo. Entonces, esa cuenta de correo electrónico tiene que tener la integridad de poder respaldar esa información y poder recuperarse, ¿no? Si es que es eliminada, saboteada, robada, ¿no? Entonces, el aspecto de integridad tiene que ver mucho con ello. Nosotros en el mundo diario vivimos con esos tres elementos que van a interactuar con nuestra información: la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la autenticidad, ¿no? La autenticidad, pues, si bien es cierto, juega un papel importante. ¿Ya? Entonces, la información que nosotros deseamos siempre tener se basa generalmente a esos cuatro elementos, estos aspectos importantes de la seguridad informática que forman componentes vitales, ¿no? Para nuestra información, ¿sí? ¿Por qué existen los hackers? Por ejemplo, ustedes escucharon una vez de los anónimos, ¿no? Los anónimos, ¿no? Filtraban información. Eh, por ejemplo, también los que roban cibernéticamente, ¿no? Hay ahora los ciberrobos, ¿no? Que muchas veces necesitan de peritos informáticos para que hagan seguimiento de esos casos, ¿no? Entonces, miren, eso existe hoy en día, ¿no? Es bastante importante conocer eso. Hay personas, por ejemplo, que se dedican a robar, ¿no? A hackear cuentas y muchas veces logran su propósito, ¿no? Entonces, existen mecanismos, existen personas especializadas, preparadas para eso, que forman parte del peritaje, de la auditoría, ¿no? Los famosos peritos informáticos. Entonces, siempre es necesario conocer esos aspectos que a nosotros nos van a determinar una mayor criterio y conocimiento de ser lo que es la parte de seguridad informática. ¿Ya?
A ver, entonces miren, esto es con respecto al tema del día de hoy, ¿sí? Esta clase son 2 horas teóricas. El día jueves, que tenemos 1 hora sincrónica, de manera síncrona también con el Zoom, vamos a trabajar la parte práctica con respecto a las cuentas de usuario, ¿ya? Las cuentas de usuario en nivel de Windows, ¿no? Windows, sabemos que nosotros podemos utilizar varios sistemas operativos. Sin embargo, cada sistema operativo, si bien es cierto, tiene una forma de interactuar con el usuario de manera distinta. Por ejemplo, Windows 10 diferente a Windows 7, por decir, ¿no? Windows 8.1 diferente a Windows 7, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, las cuentas de usuario es necesario que nosotros conozcamos la parte práctica, netamente práctica, el día jueves que nos toca sobre seguridad informática. ¿Ya, jóvenes? A ver, otro cosita que quería así darles a conocer en estos momentos